Bueno, vamos con el segundo problemita. En este caso es un poco más simple tal vez, pero traté de llevarlo también a como algo un poquito real. Miren lo que tenemos acá. Lo mismo, léanlo, le hacen captura de pantalla, lo copian, hacen el plano. Básicamente tenemos una cocina, ¿sí? Es una cocina que, perdonen por las medidas, pero si tenemos como medida, tiene de ancho o de, fíjense que toda la cocina, ¿no? Tiene 4 metros así de ancho o de base, 4,5 metros de, de alto, ¿sí? Y en el medio puse unas medidas de la mesada. ¿Por qué puse las medidas de la mesada? Porque en realidad yo lo que quiero, todo eso se suele, cuando uno construye, no es que el cerámico llega hasta el borde, ¿no? Se suele poner por debajo de la mesada, pero bueno, va a haber un bajo mesada, va a estar todo cubierto y ahí que no queremos poner cerámico básicamente, vamos a poner muebles. Entonces, la idea sería a los fines prácticos poder calcular cuánto vale el área que está pintado en rojo. ¿Para qué? Para luego ir a el lugar, a una casa de cerámicos y poder comprar la cantidad de cerámicos en base a los metros cuadrados que necesite. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Cómo deberíamos hacer esto? Esto es lo que deberíamos plantear. O sea, si yo quisiera calcular el área total de todo esto, ¿sí? Básicamente con la figura geométrica, sin tener en cuenta la mesada, ¿sí? Acá está la heladera, acá está la cocina, acá está la bacha, pero todo digamos, lo que no lleva cerámicos, esta L que hay acá, esta especie de L que hay acá. Entonces, si yo quisiera calcular el área total, ¿cómo lo plantearíamos? Bueno, calculo el área total de esto, de todo, y le resto la parte de la mesada. De esa forma, me va a dar lo que está pintado con rojo. Y voy a saber la cantidad de cerámicos que necesito. Entonces, bueno, eso es lo que ustedes deberían hacer. Conceptualmente, ese es el ejercicio. ¿Está bien? Pero bueno, manos a la obra. Entonces, nosotros vamos a tener que calcular un área total y restarle lo que no necesito. En matemática, uno lo que hace es recortar lo que no necesita y cuando algo no se necesita, se resta. Lo restamos, lo sacamos. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo dividimos esto? Por un lado, el área total de la cocina, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El área total de la cocina va a estar representada por los 4 metros multiplicado los 4,5 de alto. ¿Sí? O sea que de esa manera nosotros podríamos sacar el área total. Le puse decimales porque ustedes me comentaron que habían estado trabajando con decimales, entonces para poder entenderlo. Si no lo redondeamos un poco, ¿sí? O sea, si ven que no les salen, lo redondean por 5 metros de última. Pero bueno, si yo hago 4,5 por 4, eso me da un total de 18 metros cuadrados. En realidad el resultado, ¿sí? Me está dando en un número natural, un número entero natural. Entonces, bueno, el área total es eso, pero yo no necesito 18 metros cuadrados, por lo que acabo de decir. Yo necesito menos, le tengo que restar todo el tramo de la mesada. Y esto hay que tener una lógica. O considero, de ancho la mesada tiene 0,6, o considero todo esto hasta acá, ¿sí? O sea, considero todo esto hasta acá, y entonces calculo el área que está acá y el área de acá para arriba, ¿sí? O al revés, considero toda este área y después todo este pedacito. Es indistinto por cuál de los dos hagamos, pero a ustedes les van a quedar dos rectángulos. Si lo hacemos, yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a considerar este área con un rectángulo de 0,6 por 4 metros, 0,6 metros por 4 metros, y el otro área que me queda así paradita, o sea, dividir la L en dos pedazos, que va a ser 3,6 menos este pedacito, va a ser 3 de alto, y 0,6 de ancho. El ancho de la mesada es el mismo, obviamente, en todos. Entonces, yo calculando el área este y calculando el área esta, se la voy a restar, o sea, le voy a restar el área esta que está acá, y ahí me va a dar el total. Entonces, área de este rectangulito va a ser, entonces, 4 metros por 0,6 metros. Eso me va a dar 4 por 0,6, me da 2,4 metros cuadrados. El área del rectangulito que está acá abajo, vamos a hacerlo así para que se entienda cuál es, va a ser 0,6 metros por 3. O sea, 0,6 por 3 me da 1,8 metros cuadrados. Entonces, si yo quiero saber
el área que está en rojo, repito de vuelta, el área que está en rojo, entonces, el área que está en rojo tiene, digamos, vamos a hacer la formita, tiene esta forma, es así, allá, y es así. El área que está en rojo va a ser igual a el área del rectángulo total menos el área del rectangulito que está así menos el área del rectangulito que está así, que es el que está acá, ¿sí? Entonces estamos hablando de 18 metros cuadrados menos el área del triangulito acostado son 2,4 metros cuadrados menos el área del rectangulito que está parado acá es 1,8 metros cuadrados. Por lo tanto, tener 18 menos 2,4 menos 1,8, estamos hablando de 13,8 metros cuadrados. Y ese es el área que está en rojo. Y ese es el área que necesito saber para poder calcular la cantidad de metros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa en la vida real? Yo no puedo ir a comprar 13,8 metros cuadrados, ¿sí? Porque no puedo, no me van a dar 13,8 metros cuadrados. Recuerden que lo que hacíamos era redondear, ¿sí? Redondearíamos a 14 metros cuadrados. Es más, en la vida real capaz que se compra hasta 1 metro más por las dudas, o hasta 2 metros más por las dudas. ¿Por qué? Porque en los recortes que yo tenga que hacer, depende del cerámico que compre, ¿no? Pero tal vez en los recortes que yo tengo, al tener varios recortes, puedo después quedarme corto con la cantidad de cerámicos. Entonces, bueno, eso es un planteo a tener en cuenta y son situaciones que nos van a ir pasando a medida que vayamos trabajando más en profundidad con la construcción en el lado que sigan, ¿no? Pero bueno, básicamente el objetivo es este, calcular el área, 13,8 metros cuadrados. ¿Puedo pedir 13,8 metros cuadrados? No, tengo que pedir 14. Es lo mismo que en los cálculos que hacemos de las pinturas. ¿Puedo comprar 3,5 litros? Y no. O tengo que comprar 4, o capaz que me tengo que ir a 10, depende, o 4 de un litro, perdón. Depende, siempre ese criterio lo tenemos que saber y tenemos que entender que comercialmente no lo vamos a tener así, ¿sí? Igual en tal caso no lo tienen por qué saber, pero lo podemos poner a aclarar en cada ejercicio, en cada problema. ¿Estamos? Bueno, espero que les haya dado y nos vemos en la próxima, ¿sí? Hasta luego.